Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 6 de julio del 2026, con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, señores, tenemos muchas informaciones del ámbito internacional y del ámbito local. Estuvo el presidente inaugurando por allá por la línea noroeste y aquí estuvo el presidente Fernández, una gran actividad en el Club San Carlos de jóvenes. Estuvo eso abarrotado y dio declaraciones que vamos a comentar con ustedes. También se refirió el presidente al hecho del asesinato innecesario, salvaje, de un joven en Herrera, el joven Darling. Se refirió el presidente, los catalogó como animal al tipo que lo hizo, pero eso va mucho más allá. Ahí me llegó un video del accionar de nuevo de la policía en la misma zona de Herrera. Policía ultima, conocido delincuente. Ya esa es una etiqueta. En la justicia es verdad que lo sueltan, es verdad que andan por ahí en la calle con 9 y 10 fichas. Porque nuestro sistema judicial es así, pero la policía no los apresa. Ha habido casos que los han sacado de las cárceles para que hagan asesinatos y actividades ilícitas en la calle. Hay historias. Hay historias. Me mandaban un video, aparte de lo del asesinato salvaje, innecesario, abusivo. La policía detiene a una persona y le entran a patada y a trompada porque le conversan, y si es un asunto de, como decían, de simple policía, como se decía antes, que los agentes de tránsito usaban un gorro blanco, un casco de eso que usaban los cazadores en la selva, una cosa blanca ahí, le decíamos los clavuecín, por eso que era un sombrero grandote ahí, un casco. Eso eran los de tránsito, esos eran los únicos que te podían parar, pedir documentos, seguro, licencia al vehículo. Los otros policías no se metían en eso. Ahora tú ves a los policías, eso, pica pica, que te paran por nada, por de todo, y empiezan a pedirte documentos. ¿Qué documentos te están pidiendo? Pero ellos ni siquiera saben cuáles son sus responsabilidades ni sus funciones. ¿Pero por qué no las saben? Porque el liderazgo, los superiores, no se lo transmiten el mensaje. Hoy no lo veíamos cuando la pandemia, esos salvajes, como un señor que llevó a botar la basura de su casa ahí, lo agarraron y se lo llevaban preso. Otro que pasaba a buscar la comida para un vecino, y agarrado de la reja a él y se lo llevaban preso. Salvajes. Porque no se le transmite el mensaje de para qué es que ellos están. Claro, están los otros delincuentes incrustados ahí adentro que paran haciendo y deshaciendo y matando. Y hay sicarios uniformados. Ahí vi yo este caso que le digo, me mandan, lo puedo pasar en el video, lo que pasa es que no habría que dárselo aquí al máster. Una recua, porque era una recua de policía, eran como 10, desarmando las rejas de la casa. La casa era una casita en Herrera, humilde, una casita de primer piso, de un piso con reja. Quitaron la reja, no sé, con utensilios ahí, pues son especiales. Quitaron la reja de una casa. Le entran a patada a las puertas y la abren y entran y ahí matan al tipo. Entraron como 10 policías y a lo mejor se entregó y no, entonces va, listo. Esos son sicarios. ¿Dónde está el fiscal? ¿Dónde está la orden de allanamiento? Quitar la reja de la casa. Quitaron la reja, la arrancaron. Después la puerta la tumbaron. Entran al delincuente que está ahí, escondido en su madriguera. Lo más que seguramente levantó la mano y le entran a tiro. Nadie vio lo que pasó allá adentro porque ellos mismos, después querían hacerlo de una manera porque sabían que habían hecho, ellos saben que hicieron mal. Eran unas recuas, eran un paquete de policía. Trajeron la camioneta de la policía
y no la ponen normal, ¿verdad? Se estaciona normal, lo van a cargar el cuerpo, lo van a tirar ahí atrás, porque eso es lo que hacen. No, la querían poner como pegado a la puerta, darle reversa, ponte para que no se viera ni siquiera cuando sacaran el cadáver. Pues sabían que lo estaban. Entonces eso no es casual tampoco. Esa muerte de ese niño, de ese jovencito, que le piden los documentos, dice Leonel Fernández, calificó este hecho como un gran retroceso, que ahora las multas se pagan con la muerte. Una multa de tránsito, si usted no tiene licencia, si usted no tiene seguro, si usted no tiene papeles, llévese el motor. Ah, que va preso. ¿Y preso por qué? Sostuvo Fernández, el presidente Fernández, en esa actividad que tenía en relación a este tema, que ninguna infracción de tránsito puede terminar con la pérdida de una vida humana. Además, ¿qué calidad tenían eso? ¿Eran DGC? ¿Eran los AME? No eran los AME. ¿Qué hacen ellos pidiendo papeles? ¿Para qué están los DGC? ¿Para qué están los AME? Se supone que son, exacto, los mismos policías de tránsito de antes. Ah, no, porque entonces, aparte de eso, entonces, darle un tiro por llevar hasta el vehículo. ¿A mí por qué me tiene que llevar preso? Porque yo no tengo seguro, le decía el muchacho, el pobre joven. Y ese salvaje, entonces le da un tiro, porque es que con una pistola se creen reyes de la tierra. Pero ¿por qué sucede eso? Dice, continúa el presidente Fernández, lo que procedía era retener la documentación y citar al joven ante un tribunal, que es un juez el que debe ponerle hasta la multa, la sanción. Y si no, ya él tiene un problema con la justicia, no con usted. Si usted lo encuentra en flagrante delito, haciendo un hurto, un delito, una cosa que es penal, usted se lo somete, lo apresa y se lo lleva preso. Pero ni siquiera había lugar de privación de libertad. ¿Por qué se lo iba a llevar preso? Y el muchacho se dice, ¿pero por qué me va a llevar preso? Entonces no se lo lleva preso, no lo mata. Y dice el presidente Fernández, estas reformas policiales, ¿qué es lo que le enseñan a los policías? Hemos perdido millones y millones, hasta un hotel le alquilaron por allá, por Cabarete, por Río San Juan, y que para entrenar a los policías. Dice, estas reformas no enseñan que la privación de libertad es la excepción. Ah, no es la regla, no, te llevo preso. Y te tuercen un brazo y te rompen un brazo y te entran a patar, pero lo hemos visto, yo vi ahí y otras cosas en las redes, nada más hay que entrar para que vean ustedes los abusos policiales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El presidente se muestra iracundo, el presidente Abinader, y dice, es un animal, y es verdad, es una actitud salvaje, animal, pero ¿qué pasa? Y Faride escribe muchísimo. Pero el problema está en el líder, en otros países. ¿Sabes qué sucede? Cuando pasan ese tipo de cosas, los ministros renuncian. Busque la prensa, haga una revisión para que ustedes vean. Los ministros renuncian cuando surgen esos escándalos tan repugnantes, despreciables, salvajes, que evidencian un fracaso total. ¿De qué reforma me están hablando de la justicia, de la policía? Cuando se supone que los superiores tienen que sentar en basquetbol. El entrenador se junta en el locker, la cosa ahí donde tenga adentro, y le dice cómo es que se va a jugar. Y le baja la línea y le dice, y tú vas a agarrar esto, y tú vas a hacer tal cosa, y tú haces esto, y tú vas a hacer tal, y se le explica. Luego se entra el equipo a jugar. Pero a eso mismo tienen que hacer ellos, los superiores, con sus subalternos. El jefe de la policía con los generales y transmitirle cuál es la idea. Y esos a los coroneles, y los coroneles a los que sigue, a los, qué sé yo, si es mayor, capitán, como se llama la cosa esa, y a los tenientes, y a los sargentos. Y eso a los otros rasos que andan por ahí, que andan creyéndose que son ley, batuta y constitución. Pero por eso es que suceden esas cosas. No, entonces, es un fracaso total.
No le dicen, pero a cada rato, pero no se metieron en una peluquería en Santiago y mataron a los muchachos y después le querían echar la culpa, que eran ni que unos delincuentes, que estaban vendiendo armas. ¿Dónde están las armas? No aparecen. El lío, ¿te acuerdan? De Santiago, que fueron de aquí. Se fueron de aquí un grupo, un equipo de sicarios. Descontrol total. Una peluquería, ¿en dónde fue? ¿Dónde era? En Maquiteria, Santo Domingo Oeste, que está pelando a las 11 de la noche, que no puede pelar a las 11. ¿Ustedes se recuerdan? Tuvo la Faride también que salí, pero ven aquí, ¿qué es esto? Es que no se le transmiten los mensajes adecuados. Antes se decía, usted ve que cuando la delincuencia se descontrolaba, los gobiernos y lo hacían, me recuerdo, el gobierno de Danilo montaron qué sé yo, un campamento, así que se llama, en el Mirador, de un grupo de militares ahí, un bulto, los barrios, el 30 de Mayo, Villa Duarte, Capotillo, dije que lo cerraban, como que los barrios tienen dos puertas, una de entrada y una de salida. En los barrios tú entras por 700 sitios. Y uno se reía y decía, eso es bulto, bulto. Y andaban con unas tanquetas en los barrios, de esas que tenemos nosotros, con unas ruedas grandes ahí, haciendo bulto. Cuando lo que tienen que trabajar inteligencia, perseguir a los delincuentes. Ah, no, a los delincuentes. No, los delincuentes se cantean. Y los narcos. Hubo uno ahí de renuncio. Yo no voy a estar haciendo algunas cosas. Hay una policía que vi. Y esos pagan su peaje y su cuota, que se reparte aguas arriba. Eso sabido por todos aquí. Dentro y fuera, en la cárcel, lo dijo Roberto Santana, el director de prisiones ahora, o el jefe del asunto de las prisiones, el amigo Roberto, que eran 8 millones de tululuces semanales que había que repartir allá adentro, en la cárcel adentro, imagínense usted afuera, con todos los puntos de droga que hay. Entonces, para perseguir a los delincuentes, ahí sí no. Pero para atropellar a los civiles, miren ustedes cómo se comportan. Y mucho bulto los lunes, una reunión, y que estadística, y el papel aguanta todo, como yo decía cuando aquel Chu, cerrando los negocios, de que porque era de noche. El tigre anda, el delincuente no anda bebiendo, el que anda bebiendo es el parroquiano. El delincuente sale a buscar los cuartos para usar sus productos dañados, las cosas esas con las que usan. Y exacto, pero entonces no era el problema. Pero para que ustedes se den cuenta, entonces, para los delincuentes no. Para la ciudadanía, ahí sí son ellos. Así no se puede. Millones hemos gastado en esa reforma. Un comisionado que se llamaba Pepe Vela, Pepe Vila, Pepe qué sé yo qué, un español. Ahora tenemos otro colombiano. Y mucho bulto, y mucha estadística, y mucho alboroto, y mucho almaraco. Y miren ustedes, cada vez que pasa una cosa de esa. Bueno, voy a hablar de los delincuentes, de DICRIN, que hasta asesinaron a un grupo de la DNCD. Yo no sé si fue la de la DNCD al DICRIN o si fue el DICRIN a la DNCD, allá frente a las cabañas del 12, en el kilómetro 12 de la George Washington. Recordándome así, me recordé de la Barranquita, me recordé de, ¿se acuerdan? Que lo querían tapar después, ese caso del peluquero, ese caso del DICRIN, y es por donde quiera. Y usted entra a la red y ve la actitud de la policía agrediendo a los ciudadanos, como dice el presidente Fernández, y va a llevárselo preso. ¿Pero por qué? Y usted es agente de tránsito, usted DGC, usted a mí, ¿qué es lo que usted anda pidiendo seguro? Usted ni lee, sabe seguro. Porque el falla está arriba. No se le transmiten los mensajes adecuados y el comportamiento que deben tener los subalternos. Es todo. Y no hay régimen de consecuencia. Ahora metieron preso porque es tan evidente, Herrera está regado, todo Herrera, porque fue un abuso total. Pero esos abusos están cometiéndose a diario, doquier, por doquier, donde quiera. Porque es algo
que está imbuido en su cerebro. Habría que hacerle una trepanación, abrirle el cerebro y sacarle ese chip que tienen ahí, de esas actitudes autoritarias. Ah, no, que yo soy el policía, usted es el policía para hacer cumplir las leyes, para que no se violen. ¿Se está violando? Sí, pero hay reglamento, usted no es ley, batuta y constitución. Ah, pero si los de arriba no le transmiten el mensaje a los de abajo, vemos eso que está pasando. Y sé que porque este salió, hay otros que se lo esconden y dicen que fue un delincuente, que son delincuentes, que en intercambio de disparos, y es verdad, y mucho de eso es verdad. Si agreden, tienen que responderle, no hay discusión al respecto. Pero también maquillan asesinatos cuando los tienen presos, ya agarrados, entregados, que no tienen ninguna razón de ser. Y a cada rato en las redes, porque es que los vemos ya. Entonces es un fracaso de la reforma policial, de esos esfuerzos gubernamentales, un fracaso totalmente, un retroceso. Dispendio, gastando recursos y no se va al fondo y haciendo mucho bulto. Y en la práctica desdice todo eso, lo desmiente. Porque por resultado que tenemos que plantearlo. Esos casos son más o menos frecuentes que cuando se inició la reforma policial esa. Son más o menos frecuentes. Son recurrentes. Son el pan nuestro de cada día, esas agresiones, ese abuso de las autoridades, de los policías y eso. Entonces, es un fracaso. Me puede poner los números que tú quieras, el papel aguanta todo. Que las estadísticas que han bajado y tú pones a las bocinas a replicar gloria como las campanas. Es un fracaso, porque la pregunta que habría que hacerse es, ¿estos casos son más o menos recurrentes? O sea, ¿antes habían más o ahora hay más? Simple. O sea, antes de la reforma, antes de empezar todo este alboroto de la reforma y la gastadera y un uniforme nuevo y que le vamos a poner camarita y un sinnúmero de cosas, bulto todo. Y lo fundamental, como cuando uno dirigía un equipo de basquetbol, usted tiene que sentar a los jugadores y explicarles qué es lo que van a hacer. Usted tiene que transmitirle el mensaje a sus subalternos de cuál es lo que se espera de ellos, a qué es que ellos salen a la calle, cuál es el comportamiento que tienen que tener frente a la ciudadanía, que ellos no son adversarios de la ciudadanía, que ellos deben ser los protectores de la ciudadanía, los colaboradores, protectores frente a los delincuentes, que con los delincuentes deben tener mano dura, pero con el ciudadano no. Pero eso tienen que transmitírselo, arengarlo cuando van a salir a la calle, antes de salir. Decirle, ténganse mucho cuidado y aquí no vamos a proteger a ninguno. El que la mete, la paga, el que mete la pata lo va a pagar. Pero no. Ellos te matan y después quieren tapar y ponerle una pistola, un lío, una cosa, porque entonces ese es el problema. Entonces, dice el presidente, son animales. El problema es que son animales, son salvajes y esa actitud no se ha corregido desde la raíz. Y se hace mucho bulto con esa reforma policial y que no la estamos comiendo, embute. Hágase la pregunta clave. ¿Estos hechos de agresiones a la ciudadanía son más o menos recurrentes que antes de haber empezado esto de la reforma? Tenemos un fideicomiso para la reforma judicial, que nadie le dé explicaciones a nadie, eso es para gastar y las compras de la policía. Todo muy bonito, pero mire usted el resultado. Ve, lo que está a la vista no necesita espejuelos. Tiene razón el presidente cuando dice que es un animal, que es un salvaje. Tiene razón el presidente Fernández cuando dice que la reforma es un fracaso total, que es inaceptable todo esto que ha pasado,
que las multas se pagan con la muerte, un gran retroceso. Entonces, le toca al que está en la dirección del Ejecutivo, que es el presidente Abinader, ver cómo corrige esta situación. Porque es que esto es diario. Este caso es uno más. Claro, la indignación de la comunidad, de la ciudadanía, está todo grabado porque por suerte ahora se puede. Si no lo hubieran podido grabar, le echan la culpa que el muchacho le brincó encima, que el muchacho hasta creo que evangélico era. Pero hasta los evangélicos se exasperan cuando te van a llevar preso. ¿Y por qué tú me vas a llevar preso a mí? ¿Y qué he hecho yo para que tú me lleves preso a mí? ¿Y quién eres tú para llevarme preso a mí? ¿Por qué? ¿Se entiende? Ah, pero si esas conductas no se les moderan, no se les educan en el mismo cuartel antes de salir a hacer su trabajo, vemos estas cosas. Entonces, ¿qué reforma me están hablando a mí? Que un uniforme, un bulto todo. Bulto todo, desafortunadamente. Y todos somos, porque entonces, evidentemente, tú puedes decir que todos estamos expuestos. Y no es así, porque ellos también saben como que de puerco no se raca en Javilla. En los barrios, en los muchachitos humildes, lo ven un morenito, si lo ven blanquito, que no lo agarran. Sí, porque también es así. Entonces, ¿dónde está la falla? En las autoridades, en los superiores, de la conducta y las actitudes de esos subalternos. Sí, no hay que dorar la píldora, es así la cosa. Es así la cosa. Miren, señores, tenemos el lío este de los verifón y las gasolineras, que hay algo que debe solucionarse ese, pero la verdad es que yo no entiendo por qué los bancos tienen que cobrarse un 27% de algo donde ellos no participan y no hacen de nada por poner un instrumento que se amortizó, que se pagó a las 2 veces. A los 2 días eso está pago, el verifón ese, y eso es electrónico, eso es digital, eso no tiene ningún costo. Para tú cobrarte 7 pesos por cada 25 pesos que ellos paguen, que ellos le toque de cada galón de gasolina. O sea, eso no tiene sentido. Pero las autoridades dejan que las cosas corran. Debieron haber resuelto eso y sentarlos y ponerse de acuerdo y buscarle una racionalidad al asunto. ¿Cómo así? Porque todo tiene que tener una proporcionalidad. Igual, miren esto ahora. Las ARS, Andeclip, la Asociación de Clínicas, las privadas, plantean paralizar su servicio a las principales ARS, a los seguros. Tú vas a ir ahora con tu seguro, por cierto, yo fui los otros días, yo tengo que hacer unos asuntos ahí, fui a Senasa, me atendieron muy bien, hubo un error y todo, pero corrigieron, todo perfecto, está caminando, está manejándose bien. Pero oigan, ¿dónde está el problema aquí? La van a tomar el miércoles 8, dentro de 2 días, en una asamblea que van a estar todas las clínicas del país. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué pasó en estos días con el paquete fiscal, que el parche ese que se aprobaron? Que pedíamos la indexación por ley, que está establecida en el Código Tributario, que en el 17, siendo Magín el actual ministro de Hacienda, director de Impuestos Internos, se frizó, se congeló y nos cobran impuestos por un tramo salarial que no debiera ser. Tenemos una exención hasta 34,000 pesos que no paga impuestos cuando por la indexación, por la inflación de entonces acá debiera llevarse a 52, 54,000 pesos. Estamos pagando impuestos por uns 18,000, 20,000 pesos que no debiéramos. Venimos reclamándolo aquí, el senador del distrito, Omar Fernández, nosotros aquí, mucha gente lo ha pedido. El gobierno dice, no, porque me voy a dejar de recaudar 25,000 millones. Ah, pero tú puedes dejar de recaudar, tú sí no puedes dejar de recaudar 25,000 millones, pero los ciudadanos sí tenemos que sangrarnos el bolsillo para sufragarte a ti, Estado, ogro filantrópico que anda repartiendo cariñitos y tarjetas por ahí y pensiones a gente que nunca ha trabajado. Ajá. Nosotros, que entonces viene, aprueban la cosa y como un caramelito dicen, bueno, a un segmento de 34,000 lo vamos a llevar a 39,000.
O sea, la ley la aprobamos cuando nos da la gana, por un poquitico allí, entonces no nos asombremos que pase con la policía este tipo de cosas, porque cogemos la ley como nos parezca, cuando debiera ser todo. Bueno, pero está bien, no lo hizo, y lo aprobaron, lo sancocharon como en el Congreso, como ellos acostumbran, y ahí estamos. Entonces, miren ustedes qué pasa. Las clínicas solicitan una indexación de los costos que les pagan las ARS de 110%, que según el Banco Central y los datos del Banco Central es lo que corresponde. Porque ha aumentado las casas, los salarios, todo lo que usan, hasta los combustibles que usan para las plantas eléctricas que tienen que tener los hospitales y las clínicas. Ellos piden una indexación del 110%. Pero cuando usted oye hablar de indexación, usted dice, ¿con qué se come eso? ¿Qué es lo que eso significa? Mire, para mantener el salario, el poder adquisitivo del salario real, o sea, yo gano 2,000 pesos. A un número, 2,000 pesos yo gano. Si la inflación es de 10% este año, el año que viene, si a mí me pagan los mismos 2,000 pesos, mi salario tiene una pérdida del poder adquisitivo de 10%, 20 pesos menos. Yo puedo comprar con los 2,000 que me dan, 200 pesos menos, perdón, 20 no, 200 pesos menos. O sea que yo voy a comprar 200 pesos menos de lo que yo compro, de mi canasta básica, de mi subsistencia, porque la inflación fue de 10%. Entonces la idea de la indexación es una actualización del costo para mantener el valor real del salario. Pues tú no haces nada con pagarme con inflación, o sea, muchísimo cuarto dinero que no me sirve para comprar nada. No, es que si yo compro 200 panes con mi sueldo, supongamos que yo gano 2,000 pesos, correcto, y yo con esos 2,000 pesos, hoy día voy al supermercado y compro 200 panes, vamos a ponerlo en panes. El año que viene, con esos 200 pesos, yo compro 2,000 pesos de panes, 200 panes. El año que viene, yo con esos 2,000 pesos solamente voy a comprar 40 panes menos, 160 panes. 20%, sí, 160 panes. Eso significa una pérdida del poder adquisitivo. Que en el año que viene yo voy a comprar 40 panes menos de los que puedo comprar hoy día. Póngalo a aceite, póngalo a todo, es para que se entienda. Entonces, esa indexación es para mantener el valor real del salario. Pues tú no haces nada con tener papeleta en la mano que no te sirve. La papeleta de Lili, es un que había que en la época de Lili, que no servían para comprar nada. Esa es la inflación, cuando se tira dinero a la calle, los inorgánicos. Como la inflación que llegó cuando Hipólito, entonces nadie quiere tener peso en la mano, todo el mundo lo que trata es salir de los pesos. Y los productos tú vas a comprar y los supermercados suben el precio porque tienen que adecuarse. Y como compran en dólares y el dólar se dispara, todas esas son las cosas que impactan. Entonces, la indexación, dicen las clínicas que todos los costos han subido y las ARS solamente le pagan un 25% de indemnización. De indemnizan. No sé por qué usan el término indemnizar, porque no es indemnizar, es ajustar. Entonces, ahí está ese lío, un conflicto armado. ¿Dónde están las autoridades para intervenir en esto? ¿Van a esperar que nos cierren todas las clínicas? Que no podamos ir, que haya que ir con un saco de cuarto en los bolsillos. De nuevo, como los verifón. Entonces, las autoridades no pueden actuar de manera reactiva. A usted lo ponen en una posición pública para que usted se sacrifique, entre comillas, porque eso dice mucho. Estoy sacrificándome, ay, qué lindo, él se está sacrificando. Parafernalia, una jipetota grandísima que usan ahora, con policía y un uniformado, y acto de representación y tarjeta. En estos días había un trabajo de las tarjetas, que unos son transparentes y otros no. Y todas las cosas que se pegan cuando usted es funcionario, y un presupuesto, y usted nombra, usted quita, usted manda, usted voltea, pero por lo menos se espera que usted haga su trabajo. Y aquí somos tan salta para atrás, que andan aplaudiendo a fulano de tal porque cumplió con su papel. Oye, a usted no lo nombraron ahí para que haga lo que se
se debe hacer en esa institución. No hay que aplaudirlo. No hay que aplaudirlo. Está muy bien que usted haya cumplido con su papel y lo haya hecho bien, excelente. Eso se le anota como un plus. Ah, no. Entonces, dejamos que se arme el lío entre Anadegas y los bancos. Dejamos que se arme un lío ahora entre las ARS y las clínicas privadas. No pudiéramos ser proactivos. No pudiéramos adelantarnos a los acontecimientos. Tenemos que esperar que los trogloditas que tenemos, los gorilas que tenemos en la policía manden matando gente en lugar de bajarle la línea adecuada y aleccionarlo y hacerle una admonición y decirle, y el que me cruce la línea es preso que va y no lo vamos a proteger y va para los tribunales de la justicia, ¿entiendes? Ah, no, entonces van a andar más o menos comedidos, pero no, dejamos que las cosas se disparen. Entonces después no nos quejemos. Después no nos quejemos de los resultados. Bueno, miren, se celebró el 250 aniversario de la independencia norteamericana. Estuvieron aquí las actividades muy bonitas. La señora embajadora dio unas declaraciones, las comentamos sobre la libertad de expresión. Allá en Estados Unidos Trump tuvo sus discursos como siempre. Del mundo entero le felicitó, Zelensky, Putin, todo el mundo, por supuesto, como debe ser. Por otro lado, bueno, Zelensky dijo que comparaba la independencia norteamericana con la misma situación que está viviendo con la invasión rusa. Dice que el mundo necesita un liderazgo que garantice la libertad y la vida. Por otro lado, Putin llamó a Trump también, haciendo su trabajo. Pero la situación está en que hay una reunión en Ankara, en Turquía, de la OTAN. Se va a seguir discutiendo el apoyo a Ucrania, el apoyo tronquillado, porque no lo apoyaron en el asunto a Irán, sobre el gasto del 5%, España, que es de los países que no ha querido llegar al tope, a ese nivel, ni proponérselo, hay algunos que lo están haciendo. Eso se va a discutir en Ankara, en Turquía, sobre la OTAN. Han seguido los ataques, bombardeos van y bombardeos vienen de Rusia a Kiev, a Ucrania, gracias. Y Ucrania, con armamento propio, por suerte, ahora le puede reciprocar el favor. Que algo que yo, desde que empezó la guerra, hace 4 o 5 años atrás, 4 años, decía, ahora tienen con qué. Ha tenido que establecer medidas para la crisis de combustible, Moscú, Rusia, porque el 95% del país está afectado, hasta el propio Moscú. Ayer le atacaron una refinería en Leningrado. El aeropuerto de Moscú, Sheremetyevo, como de aquí ahí a las Américas, ahí se veían en todas las estaciones de combustible, sale la prensa, la fila de vehículos. Han tenido que poner baños portátiles en las estaciones de combustible, porque las filas están, que se dura hasta 24 horas esperando y combustible no llega, porque Ucrania se ha encargado de reducir la capacidad de refinación en más de 40%. De las mayores 25 refinerías, alrededor de 12 o 13 han sido destruidas y atacadas. Y por eso tienen una escasez de combustible. Regiones agrícolas, por ejemplo, ahora mismo no tienen diésel para sembrar y cuando pase este periodo de siembra y entre ya ahorita no se puede porque viene el invierno. Eso va a ser complicado. En todo el país, Siberia, en Krasnodar, medidas de racionamiento, 20 y 30 litros, esos 4 o 5 galones, que es lo más que te venden. Nadie puede ir con bombona a comprarte, ni llenar el tanque, es lo que te puedan vender. Para los militares sí, los oficiales. O sea, está en una situación bastante complicada. Están pidiendo a los trabajadores que se queden desde la casa, que hagan teletrabajo y ese tipo de cosas. Entonces, esa es una situación que ha llegado hasta vender un combustible que es una especie de lodo ahí, un combustible que no se usa mucho porque daña a los vehículos, pero han tenido que hacer eso. Es la guerra y ahora
Ucrania ha hecho que llegue la guerra, lo que ellos han vivido durante 4 años, bombardeo a las ciudades, bombardeo a centros comerciales, le destruyeron una presa en una ocasión, recuérdense, a escuelas de niños, apartamentos, hoteles, todo eso lo ha sufrido Ucrania durante 4 años, las plantas energéticas, etcétera, etcétera. Entonces ahora Ucrania le está reciprocando, tiene armamento. Ucrania, yo no le decía, Ucrania fue de la Unión Soviética, vendría haciendo lo que es el Silicon Valley actualmente. Era uno de los estados con más desarrollo de lo que fue la Unión Soviética entonces. Entonces, no es, cuando tenían un foro ahí en San Petersburgo, atacaron, han seguido atacando refinerías y así las cosas, dice, sigue peleándose. Dice Putin los otros días que yo le dije el viernes, él dijo que tenía, ahora que Konstantinivka es una ciudad que es el cinturón de fortalezas del Donbass, que la tienen ocupada. Tendrán efectivos infiltrados. Y le dice Zelensky, como en otra ocasión que dijo que habían tomado la ciudad de Pokrov, y fue Zelensky allá y se apareció en la ciudad con el letrero Pokrov, tirando, hizo una foto, un selfie ahí, para que dice que si ellos tomaron Konstantinivka, porque lo invite para la reunión para la paz a Konstantinivka, porque ellos lo niegan. Mientras los rusos dicen que sí. Es un pugilato y un tirijala. Ahorita quizás le dé algunos detalles más cuando hable de la OPEP y de energía, pero la situación es tan crítica que Rusia ha tenido que importar gasolina de Bielorrusia, de Kazajstán y de la India, siendo uno de los países exportadores netos, mayores exportadores netos de combustible en el mundo. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.